Repasando lo último, trabajando con el supuesto de que el trabajo se vuelve más caro, aumenta el salario, el empresario va a sustituir, es decir, va a cambiar trabajadores por capital. Deja de contratar trabajo porque el trabajo es más caro y lo sustituye por capital porque el capital, a pesar que no modificó su precio, en comparación queda más barato. Entonces, hace ese intercambio, esa sustitución de un factor por otro, justamente por el hecho de mantener constante el nivel de producción en 100 unidades. Por eso es que la recta isocoste hace este movimiento hacia adentro en el eje de axisas, ya que el trabajo es más caro, y hacia afuera en el eje de, hacia arriba, perdón, sí, hacia arriba o hacia afuera, en el eje de ordenadas, ya que el capital queda relativamente más barato. Vale la aclaración, el capital permanece constante su precio, pero ese movimiento que nosotros marcamos ahí es porque el capital queda relativamente más barato comparado con el trabajo. ¿Sí? Por eso se hace esa sustitución, ese intercambio. Pasamos del punto E sub 0 a la combinación de capital y trabajo E sub 1. O sea, ahí nos damos cuenta que se contrata menos trabajo porque el trabajo es más caro y se lo sustituye por capital porque el capital en comparación queda más barato. El nivel de producción sigue siendo exactamente el mismo, no cambia, sigue siendo de 100 unidades. Y además la lógica de ello, que nosotros estamos planteando la sustitución de factores en el corto plazo. Y en el corto plazo, y es medio complicado aumentar el nivel de producción, porque para aumentar el nivel de producción habría que aumentar en simultáneo ambos factores de producción. ¿Sí? Entonces, en este caso, simplemente hacemos un cambio de factor por otro para conservar constante la producción. Por ello nos movemos a lo largo de la misma isocuanta. Simplemente eso. Senda de expansión. Ahora sí, lo último que vemos del corto plazo y nos adentramos en el largo plazo. La senda de expansión es una curva que pasa por los puntos de tangencia de la recta isocoste de una empresa y sus isocuantas. La senda de expansión, para que la vayan imaginando antes de ver el gráfico, es similar a la curva renta-consumo. Recuerden ustedes que la curva renta-consumo era la unión de las diferentes combinaciones óptimas de dos bienes para diferentes niveles de renta. Nosotros podríamos tener esta combinación, podríamos tener una renta superior donde se alcanzaba otra combinación y la unión de esas tangencias que vamos a marcar con color amarillo, la unión de esas tangencias mediante esta curva de color azul sería la curva renta-consumo. Recuerden que la curva renta-consumo tenía pendiente positiva siempre que hablemos de bienes normales y pendiente negativa si hablamos de bienes inferiores. La senda de expansión es exactamente algo similar. En lugar de recta presupuestarias, recta isocoste. En lugar de curvas de indiferencia, curvas isocuantas. Y esa senda de expansión contiene la misma información que la curva de costo total a largo plazo. Es decir, a partir de esa curva de color azul, si trazamos otro gráfico debajo, podemos deducir la curva de costo total de largo plazo. Ahí lo vamos a hacer simplemente
velozmente, ya lo vamos a ver al gráfico más prolijo en la próxima filmina, pero esto para que se vayan ubicando. En los ejes vamos a tener trabajo en abscisas, capital en ordenadas. Vamos a tener una isocuanta que representa una producción de 100 unidades. La isocuanta de color rojo va a representar una producción de 200 unidades. Podríamos tener otra más de 300 unidades y toda esa cuestión. Ahí, como se observa, cuando pasamos de una recta isocoste a otra, claramente es porque aumentó el presupuesto con el que cuenta la empresa. Y al aumentar el presupuesto, es más lo que se puede contratar de capital y trabajo. Por ello, si aumenta capital y trabajo en simultáneo, se puede aumentar la producción. Recuerden que para pasar de una isocuanta a la otra, es necesario aumentar ambos factores de producción. Se podría pasar de un nivel de producción a otro mayor en el corto plazo, pero recuerden que en el corto plazo el capital está fijo, el rendimiento del trabajo es decreciente, por lo tanto en el corto plazo termina siendo más imposible que otra cosa. Es más propio del largo plazo. Volviendo al hilo principal. La senda de expansión contiene la misma información que la curva de costo total de largo plazo. Por lo tanto, a partir de la senda de expansión, eso lo vamos a dejar anotado, a partir de la senda de expansión, se puede deducir, es decir, se puede obtener, se puede derivar la curva de coste total de largo plazo. Ahora, esa curva de coste total de largo plazo, que vamos a hacer con color azul, va a tener una particularidad. Presten atención al gráfico. Debajo de la senda de expansión, ahí en ese eje de coordenadas, vamos a tener producción en el eje de abscisas, costo total en el eje de ordenadas. Vamos a ir ahí deduciendo los diferentes puntos que se corresponde a cada nivel de producción y por lo tanto a cada nivel de producción le corresponde un costo total dado. La unión de esos puntos, puntitos con color amarillo, acá también los vamos a poner con color amarillo. La unión de esos puntitos mediante esta curva de color azul va a ser el costo total de largo plazo. Bueno, a partir de la senda de expansión, se deduce la curva de costo total de largo plazo. Costo total sub LP. Ahora apreciemos los pequeños detalles que de todos modos en la próxima filmina, donde va a estar el gráfico más prolijo, también se van a dar cuenta. Cuando nosotros vimos las curvas de costes, primero las vimos así lineales, habíamos planteado costo total en el eje de ordenadas, producción en abscisas, teníamos primero el coste fijo. El coste fijo partía de un valor positivo, independientemente que la producción fuera cero. El costo variable partía de cero. Y el costo total, cuya ordenada es el coste fijo, era la suma del coste variable con el coste fijo. Lo vimos en el caso que fuera una función cúbica, el coste fijo seguía siendo una constante, el coste variable partía de cero, y el costo total arranca en el coste fijo, comparte el punto de inflexión con el coste variable, ya que es la pendiente, pero en definitiva el costo total parte de un valor positivo. Eso lo estoy remarcando con amarillo. El costo total arranca de un valor positivo
pero esto es corto plazo. En el largo plazo, el costo total parte de cero. Ahí lo estoy marcando con color verde. El costo total de largo plazo parte de cero. Tiene la misma forma que el coste variable. La razón de ello es que a largo plazo todos los costes son variables. Ojo con esto, no quiere decir que en el largo plazo no existan los costes fijos. Sigue habiendo costes fijos, solo que para el análisis económico, el coste fijo no tiene sentido, es insignificante y solo se considera al coste variable. ¿Sí? Entonces, a partir de la senda de expansión, vemos que se obtiene la curva de coste total de largo plazo. El detalle de esa curva es que parte del origen. Tal como la gráfica del coste variable. Ello se debe a que en el largo plazo todos los costes son variables. Y aclaración, ello no significa que no existan los costes fijos, sino que los mismos son insignificantes para el análisis económico. Es decir, en el largo plazo los vamos a discriminar a los costes fijos, los vamos a dejar de largo, ¿sí? Son insignificantes para el análisis de largo plazo. Simplemente eso y pasemos a la gráfica más prolijita, ahí lo vemos. Tenemos entonces ahí la senda de expansión, esa curva de color rojo con pendiente positiva, que une las diferentes combinaciones óptimas de capital y trabajo para diferentes presupuestos. La misma va a ser positiva siempre que estemos en el largo plazo, porque vemos que se pasa de un nivel de capital y trabajo a otro mayor y a otro mayor. Es decir, cuando pasamos de una isocuanta a la otra, se va incrementando en simultáneo capital y trabajo. Y eso es propio de largo plazo, donde ambos factores son variables. Nos queda ahí nuestra curva de coste total de largo plazo, que se deduce a partir de la senda de expansión. Pendiente positiva, parte del origen, ya que todos los costos son variables. Los costes fijos los dejamos de lado, por eso decimos que todos los costes son variables, y bueno, nada más que eso. Ahora, ¿cómo es la senda de expansión en el corto plazo? También la vemos para el corto plazo. La particularidad de la senda de expansión en el corto plazo es que la misma es horizontal, ya que en el corto plazo podemos aumentar la producción. Podemos pasar de 100 a 200 y a 300, por más que sea medio complicado, como les he mencionado, porque si el capital está fijo y el factor trabajo presenta rendimiento decreciente, es medio complicado, pero acá lo vemos a los fines didácticos para darnos cuenta de que la senda de expansión en el corto plazo es una línea recta horizontal, dado que el capital está fijo. Bueno, simplemente comparación, cuando ustedes vayan leyendo el libro,
van a ver que por ahí se pueden confundir un poco porque hace esos saltos del corto a largo plazo, va y viene, pero bueno, ahí simplemente pasado a limpio, que sería el corto y el largo plazo. El corto plazo es un horizonte muy breve de tiempo, dos meses. En ese corto plazo, muy corto, todos los costos son fijos. Pero a medida que se comienza a producir, aparecen los costos variables. La senda de expansión es horizontal y los costos en el corto plazo suelen ser mayores dado el capital rígido. A largo plazo, casi todos los costos son variables. Decimos casi todos porque se trabaja con el supuesto de que el coste fijo es insignificante para el análisis. Por eso decimos que la mayoría de los costos son variables. Se puede modificar capital y trabajo en simultáneo, por lo tanto, dependiendo del rendimiento, recuerden que el capital y trabajo pueden tener rendimiento creciente de escala, constante o decreciente de escala, y de acuerdo a ello, el costo puede ser inclusive menor. Y la senda de expansión positiva. Como acabamos de ver ahí, senda de expansión positiva. Revisamos una preguntita y un pequeño ejercicio y ya seguimos con lo que sería economía y deseconomía de escala. El coste marginal mide el impacto sobre él. Opción A, el coste fijo total de un cambio unitario en el nivel de producción. La opción A es otra forma de definir al coste fijo medio. Recuerden que hemos charlado que coste marginal, coste medio, coste variable medio y coste fijo medio son costes unitarios porque hablan en términos de una unidad. Por lo tanto, el coste fijo total de un cambio unitario en el nivel de producción es el coste fijo medio. El ingreso total de un cambio unitario en el nivel de producción es algo que lo vamos a estar viendo en la clase de mañana cuando hablemos del ingreso medio. El ingreso medio que es igual al ingreso promedio, es decir, ingreso total dividido en Q, el ingreso total que es igual a precio por cantidad dividido en Q, eso es ingreso medio. Todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver mañana. Opción C. El costo total de un cambio unitario en el nivel de producción. Y la opción C se parece más a cuando nosotros decimos que el coste marginal representa la variación del coste total cuando se incrementa la producción en una unidad. Y hacemos ahí la aclaración, variación de Q en una unidad. O sea que la opción C es más parecido a lo que nosotros sabemos de coste marginal. Así que la podemos dejar ahí como una potencial respuesta. Y la opción D, el costo medio total de un cambio unitario en el nivel de producción. Bueno, claramente la opción D es la definición de coste medio, o sea que por lo tanto la opción D no es el coste marginal. Así que por lo tanto, el coste marginal mide el impacto sobre el coste total de un cambio unitario en el nivel de producción. La opción C sería como la correcta de acuerdo a las justificaciones que damos. Vemos que lo ha rebuscado un poquito en la forma de expresarlo, porque nosotros lo sabemos, pero expresado de otra manera, ¿sí? Pero no es algo que no sepamos. Revisemos un pequeño ejercicio. En realidad este ejercicio va a ser es como la introducción de los ejercicios que se vienen en las próximas unidades. Solamente que bueno, lo vemos acá bien cortito.
Dada la función de costo total, 100 más 50q menos 25q al cuadrado más 3q al cubo, como se observa, el coste total sería una función cúbica. ¿Cuál es la cantidad que minimiza el coste variable medio? Nosotros tenemos que averiguar cuál es la cantidad que se produce cuando es mínimo el coste variable medio. Planteamos rápidamente el gráfico, lo hacemos más prolijito. Vamos a tener el costo total en el eje de ordenadas, la producción en el eje de abscisas, hacemos nuestro coste marginal, hacemos nuestro coste medio, y por debajo del coste medio, el coste variable medio. Lo que nosotros tenemos que averiguar es cuál es la cantidad que minimiza al coste variable medio. Es decir, lo que acabamos de marcar ahí con color rojo, ese puntito, bueno, esa cantidad es la que tenemos que encontrar nosotros. Vale la aclaración que el ejercicio no nos está pidiendo cuál es el valor del coste variable medio mínimo. Eso no nos pide. Lo que nos pide es cantidades, cuánto se produce en ese punto, no cuánto es el coste variable medio mínimo. O sea que el ejercicio es todavía más cortito. Lo podemos resolver de dos maneras. Recuerden ustedes que el coste variable medio es una función cuadrática. Los extremos de una función cuadrática son las raíces, los ceros. Es decir, se aplicaría la fórmula de Bhaskara. Y el mínimo o el máximo, según cómo esté la parábola, en este caso, claramente un mínimo, es el vértice. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular el vértice del coste variable medio. Menos b dividido en 2 por a. Obviamente con el a y el b del coste variable medio, que ya lo vamos a calcular en breve. También lo podremos hacer de otra manera. Lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, calculemos el vértice, o la otra forma que vamos a ver ahora. Lo primero es, sí o sí, calcular el coste variable medio. Que para este caso, el coste variable medio sería igual. En el costo total, buscamos todo lo que es variable, es decir, todo lo que depende de Q. 100 es el coste fijo, así que lo dejamos de lado. Y nos va a quedar 50Q, lo dividimos en Q, menos 25Q al cuadrado, lo dividimos en Q, y 3Q al cubo lo dividimos en Q. Lo vamos a hacer arriba con otro color. Toda esta expresión la vamos a dividir en Q, por lo tanto simplificamos. Este 50Q con Q nos va a quedar 50 solito, menos 25Q al cuadrado con Q nos va a quedar menos 25Q elevado a la 1, y 3Q al cubo, simplificado en Q, nos va a quedar 3Q al cuadrado. No se olviden de este detalle. La parte cuadrática es A, la parte lineal es B y la parte constante es C. En este caso, la función está en sentido ascendente. Nosotros acostumbramos a verla en sentido descendente y ahí es más fácil ver A, B, C. Pero recuerden que A es la parte cuadrática, B la parte lineal y C la constante. Eso que hemos calculado es el coste variable medio. Entonces, el vértice nos va a quedar igual a menos 25 menos 25 dividido en 2 por A, que sería 2 por 3.
Ahora sí. Entonces, menos con menos se hace más. 25 dividido en 6, lo calculo rápido. 25 dividido en 6 nos da 4,167. 4,167. En definitiva lo redondeamos y nos da 4,17, que sería la opción B. Lo podemos hacer de esa manera, o bien lo podemos hacer de la forma que le gusta al profe, que es primero calcular el coste variable medio. Una vez que tenemos ese coste variable medio, lo derivamos. Y una vez que tenemos la derivada del coste variable medio, la igualamos a 0. Lo hagamos de esa manera para ver si nos da lo mismo. Ya tenemos el coste variable medio, ahora lo derivemos. Si nosotros derivamos el coste variable medio, nos va a quedar 50, se va, la derivada de una constante es 0, menos 25, Q se va, más 3 por 2, nos queda 6, y Q queda elevado a la 1. A esa derivada de coste variable medio la vamos a igualar a 0. Menos 25 va a pasar para el otro lado positivo, nos va a quedar ahí 6Q. 6 está multiplicando a Q, así que por lo tanto va a pasar dividiendo a 25. Y 25 dividido en 6, lo vimos acá, es igual a 4,167. O sea, en definitiva, hemos llegado al mismo resultado, sea por el vértice o por la derivada del coste variable medio igualada a 0. Cualquiera de las dos formas da exactamente lo mismo. ¿Por qué les mencioné que este sería la introducción a un ejercicio que vamos a trabajar en las próximas unidades? En las próximas unidades, sobre todo en competencia perfecta, vamos a ver que el coste variable medio mínimo representa en el corto plazo el precio mínimo dispuesto a aceptar por un empresario competitivo. Por lo tanto, si se quisiera averiguar el punto de cierre o el precio mínimo dispuesto a aceptar por un productor competitivo en el corto plazo, hay que calcular justamente ese punto para saber cuál es la cantidad, y una vez que se tiene la cantidad, reemplazarla en la función de coste variable medio para justamente llegar a este valor. Es decir, cuál es aquel precio que logre igualar al coste variable medio mínimo. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar recién en competencia perfecta. Nos queda resuelto ahí en la próxima filmina exactamente lo mismo que hemos visto. Y bueno, ahí les dejo la aclaración. Si se quisiera saber el valor del coste variable medio mínimo, hay que hacer un paso adicional, que es reemplazar la cantidad obtenida en la función de coste variable medio. Y la última preguntita, facilísima. Todas las curvas de costes unitarios tienen forma de U, a excepción de una. Opción A, la curva de coste medio total, claramente no es. La opción B, la curva de coste medio variable, tampoco. Opción C, ninguna es correcta, cuando acabamos de decir que coste medio y coste medio variable tienen forma de U. Por lo tanto, la que no tiene forma de U es el coste fijo medio. ¿Sí? Eso no se olvide. Volvemos para atrás y vamos a ver lo que es la economía de alcance. La economía de alcance es aquella situación donde es conveniente producir dos productos en la misma fábrica. ¿Sí? Es conveniente porque es más barato que hacerlo por separado. En cambio, la deseconomía de alcance es cuando no resulta conveniente producir dos productos en la misma fábrica, no se ahorra costes.
es mejor hacerlo por separado. ¿Cómo nos damos cuenta si hay o no economía de alcance? Es decir, si conviene o no producir dos productos en la misma fábrica, de acuerdo al grado de economía de alcance. El grado de economía de alcance es el porcentaje de ahorro de costos que se obtiene cuando se producen dos o más productos en la misma fábrica en lugar de hacerlo por separado. ¿Cómo se obtiene ese grado de economía de alcance? Es con un cociente entre la suma del costo de producir en la planta 1 más el costo de producir en la planta 2 menos el costo de producir en la misma fábrica, dividido por el costo de producir en la misma fábrica. El resultado que nos dé, tenemos ahí la interpretación, podrá ser, si es un valor positivo mayor a 0, significa que hay ahorro de costes, por lo tanto hay economía de alcance. Conviene producir en la misma fábrica. En cambio, si nos da un resultado negativo, y significa que hay deseconomía de alcance y conviene producir por separado en lugar de hacerlo en la misma fábrica. Vamos a dejar para la clase de mañana lo que sería las economías y deseconomías de escala. Simplemente vamos a hacer esta pequeña introducción respecto al coste medio de largo plazo. El coste medio de corto plazo era el coste promedio de producción cuando el capital permanece fijo. El coste medio de largo plazo también sigue siendo el coste promedio de producción, pero cuando todos los factores son variables, es decir, cuando es variable capital y trabajo. La definición de coste marginal sigue siendo la misma, es la variación del coste total cuando se produce una unidad adicional en el largo plazo. No cambia la definición, sigue siendo exactamente la misma. Bueno, revisamos ahí que en el corto plazo, algo que ya hemos mencionado, la forma de U de coste medio y coste marginal viene dada por el rendimiento decreciente del factor trabajo, ya que el capital está fijo. En el largo plazo, el coste marginal y el coste medio también tiene forma de U, pero esa forma de U obedece al rendimiento de escala, porque recordemos que a largo plazo aumenta capital y trabajo en simultáneo. Por lo tanto, cuando aumenta capital y trabajo en simultáneo, ya hablamos de rendimiento de escala, el cual puede ser creciente, decreciente o constante. Siempre que tengamos rendimiento de escala decreciente o creciente, el coste medio y coste marginal tendrá forma de U. Sin embargo, no nos olvidemos que está el rendimiento constante de escala. En el caso del rendimiento constante de escala, donde la variación de capital y trabajo es exactamente igual a la variación de la producción, en aquel caso, el coste marginal de largo plazo y el coste medio de largo plazo serán exactamente iguales y serán justamente constantes. Por lo tanto, tendrán la gráfica de una constante, la cual es una línea recta horizontal. Por lo tanto, si el rendimiento de escala es constante en el largo plazo, la gráfica de coste medio y de coste marginal será una línea recta horizontal. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando en este gráfico? Cuando el coste marginal de largo plazo es exactamente igual al coste medio de largo plazo, es la misma línea recta horizontal. Línea recta horizontal porque estamos hablando de la gráfica de una constante. Bueno, economía y deseconomía de escala lo dejamos para la clase de mañana, donde vamos a analizar este gráfico y el gráfico del envolvente que estamos viendo ahí. Así que bueno, hasta acá entonces sería lo de hoy.